Hola, muy buenos días. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Yo le voy a invitar a que abra la escritura, por favor. Hechos 2, del 46 al 47. El tema de este día tiene como título, Hagamos vida de iglesia. ¿Usted cree que sea importante hacer vida de iglesia? Vamos a ver qué nos dice la palabra al respecto. Comenta la escritura, Hechos 2, del 46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos hable a través de esta palabra. Te damos gracias, bendito Dios, porque tu presencia nos acompaña, porque tu Espíritu Santo se pasea en medio de nuestros corazones con el propósito de revelarnos esta palabra e impulsarnos a ponerla por obra. Te pedimos que nuestro corazón sea una buena tierra donde sea depositada esta semilla y que seamos movidos a poner por obra tu palabra, que toda tu iglesia pueda participar de una vida de iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez has sentido curiosidad de conocer cómo era la vida de los primeros cristianos? ¿Ha meditado en eso? ¿Cómo era su dinámica de iglesia? ¿Cuáles eran los valores que dictaban su manera de obrar? ¿Cuáles eran sus prioridades como hijos de Dios? Pues fíjese que el libro de Hechos nos abre una pequeña ventana para que podamos ver y conocer la vida de los primeros cristianos. ¿Con qué fin? Con el propósito de que nosotros también aprendamos a hacer vida de iglesia. Fíjese, volvamos a leer el pasaje de Hechos 2 del 46 al 47, donde dice, hablando de la iglesia, y perseverando, ¿cómo? Unánimes. ¿Cada cuándo? Cada día en el templo y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El pasaje que acabamos de leer es una ventana que nos permite ver la dinámica de la primera iglesia. Y yo quisiera destacar algunas palabras en esta cita. Quiero hacer mención de ellas para que tomemos conciencia de la riqueza en cuanto a enseñanza encierra este pasaje. Por ejemplo, inicia con una palabra, perseverando. La primera iglesia era una iglesia que perseveraba. Cuando hablamos de perseverar, hablamos de ser constantes, firmes, de perdurar en aquel compromiso, en aquella decisión que hemos tomado. Debe de ser una característica que nos define a todos, ser perseverantes. Es una virtud que nos lleva al éxito. No sé si esté de acuerdo, pero la perseverancia es una actitud que nos lleva a alcanzar el éxito. Y después dice más adelante, unánimes. La unanimidad se refiere a esa virtud que está en un grupo de personas al tener una misma alma, unánimes. Cuando hablamos de alma, hablamos de mismos pensamientos, mismos sentimientos y misma voluntad para actuar. Unánimes. No es lo mismo que estar juntos. Unánimes habla de que mi corazón está con tu corazón. Nuestros corazones están unidos. Otra característica que dice que la primera iglesia estaba reunida cada día. Esto nos habla de que todo el tiempo se reunían por el templo y por las casas. Si algo anhelaba esta primera iglesia, era estar juntos, todos los días. Imagínense, era tal el amor que había en sus corazones, que lo primero que hacían
era buscar la oportunidad de estar por el templo o por las casas, como juntos. Y no juntos nada más, así como así, sino con alegría y con sencillez de corazón. Esto habla de que se relacionaban sin complicaciones, sin adornos, que era un trato fraterno, directo, sin hipocresías, sin dobleces, sin estar buscando algún interés personal o cómo sacarle provecho a alguien en particular. Y dice aquí que de todo corazón alababan al Señor y que tenían favor con todo el pueblo. Esto es, como grupo habían comprendido que su propósito era brindar ayuda, asistencia de forma gratuita a toda su comunidad, ser de bendición. Habían comprendido que ellos habían sido llamados a ser luz. ¿Y cuál era la consecuencia de toda esta dinámica como iglesia? Dice ahí al final del versículo 47. Lea conmigo, por favor. Y el Señor añadía, ¿cada cuándo? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era una iglesia creciente, fuerte, viva, dinámica. Acciones y virtudes que si nosotros deseamos verdaderamente hacer vida de iglesia, debemos de aprender y desarrollar. Porque estas son las que, además de generar una iglesia dinámica, viva y creciente, nos van a permitir como discípulos de Jesucristo dar fruto y ser parte de la multiplicación del reino de los cielos aquí en la tierra. Y toda esta perseverancia, toda esta unanimidad, alegría, sencillez y alabanza, ¿dónde la manifestaban? ¿Qué dice el pasaje? En el templo y por las casas. El templo y las casas eran los dos lugares donde los primeros cristianos hacían su vida de iglesia. Recordemos que la iglesia no es un lugar o un edificio, sino que está conformada por todos los llamados por Jesucristo para ser de Él. Levante la mano la iglesia. ¿Se da cuenta? No levantan la mano las piedras, o el lugar, o las sillas, o la carpa. La iglesia somos todos nosotros, los que fuimos llamados por Jesús para ser de Él. Suena bonito, ¿verdad? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque debido a la herencia religiosa, hemos confundido los términos al creer que iglesia es el lugar a donde asisto. El edificio, el lugar geográfico, el terreno. Dios quiere que como pueblo de Dios hagamos iglesia, lo cual es más que asistir cada domingo a una reunión. Hacer vida de iglesia es más que asistir cada domingo a una reunión. Hacer vida de iglesia es saberse parte de una comunidad, integrarnos en ella, convivir, relacionarnos, amar, crecer juntos, conocernos, servir a Dios e integrar a otros. Hacer vida de iglesia es saber que no basta con reunirnos los domingos en la gran congregación para alabar al Señor. Hacer vida de iglesia es buscar con perseverancia el estar juntos en unanimidad, con alegría y sencillez de corazón, a lo largo de toda la semana, a lo largo de todo el mes, a lo largo de todos los años de nuestra vida. Como dice la primera parte de Hechos 2:46, acompáñeme, comenta Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Los primeros cristianos buscaban estar juntos cada día para así cumplir el plan de Dios para sus vidas. Si yo me limito a congregarme únicamente los domingos, no estamos haciendo vida de iglesia, estamos haciendo religión. Suena feo, hermano, pero esa es la realidad. Porque
Eso es lo que se nos ha enseñado. La gente cree que con asistir cada domingo a la iglesia ya cumplió con Dios. Y la realidad es que no basta con asistir cada domingo a la iglesia. Hay que tener una vida de relación con el Señor, pero también con nuestro hermano en Cristo a lo largo de la semana. Y el hacer vida de iglesia, entonces, va más allá de cumplir religiosamente cada domingo para ganar el favor de Dios. Hacer iglesia es integrarnos a una comunidad, es ser parte del cuerpo de Cristo vivo y dinámico cada día. Esto que estamos hablando es tan importante que lo aprendamos, que por eso el libro de Hechos lo vuelve a mencionar. Acompáñeme por favor en Hechos 5:42. Hechos 5, versículo 42. Donde dice, lea conmigo por favor, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cada cuándo se reunían? Todos los días. ¿En dónde se reunían? En el templo y por las casas. Estos pasajes nos dan una visión de cómo empezó a ser la vida cristiana de la primera iglesia. Era una iglesia que se reunía todos los días. Y se reunían no solamente en el templo, sino también por las casas. Los primeros cristianos comprendieron que la vida en Jesucristo es una vida de relación constante. Yo te voy a invitar a que saludes a tu hermano nuevamente. Salúdalo. Tócalo tantito. Relaciónate con él. Siéntelo. Disfrútalo. Tampoco abuses. Ya es suficiente. ¿Sí? Porque esto es algo glorioso, hermano, que en ocasiones como que no le damos tanta importancia. ¿Sabe que Dios no llamó a que seamos hijos huraños o ermitaños? La vida cristiana se hizo para vivirse en relación con otros hermanos que practican la misma fe. Los primeros cristianos comprendieron entonces esto, que la vida cristiana es una vida de relación constante, de relación con Dios y de relación con el prójimo. Porque, ¿qué reza el gran mandamiento? Usted se lo sabe ahí en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Una relación vertical, una relación con nuestro Creador. Y dice que el segundo mandamiento es semejante. Versículo 39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Un mandamiento que nos lleva a relacionarnos horizontalmente con el prójimo. Y yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo. La Escritura enseña que el que ame a Dios, ame también a su prójimo. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios al que no hemos visto si no amamos a nuestro prójimo, a quien vemos? Y pues cada domingo. Pues qué tristeza, ¿no? Que sea cada domingo y que aún así a veces nos cuesta trabajo amar. Y no solamente toda la ley y todas las exigencias de los profetas se basan en este mandamiento, sino nuestra relación con Dios y con el prójimo también. La vida cristiana es una vida de relación y una vida diseñada para vivir el amor. El amor a Dios a través de relacionarme con mi prójimo constantemente. Aquí dice cada día, por el templo y por las casas. Significa que mi relación, que el éxito de mi relación con Dios depende en parte del éxito de mis relaciones personales. Ahora, volvamos al pasaje base de Hechos 2, 46 al 47. Y yo deseo que me permita que lo lea en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, para que tengamos una visión más amplia. Dice Hechos 2 del 46 al 47. Ponga atención. Adoraban juntos en el templo cada día
se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Qué bonito. ¿Se da cuenta que las primeras cenas del Señor las celebraban los discípulos al reunirse en dónde? En las casas. No lo celebraban en el templo. En el templo, en la época de los primeros discípulos, se llevaban a cabo los sacrificios al Señor. El pueblo judío no había recibido la revelación del Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados. Recordemos que el templo fue destruido por ahí del año 70 por el Imperio Romano. Esta descripción que se hace de los primeros discípulos es antes de la destrucción del templo. De tal manera que su comunión con el cuerpo de Cristo realmente lo llevaban a cabo en las casas. Ahí era donde practicaban ese memorial que instituyó nuestro Señor Jesucristo. Un lugar donde tenían comunión en las casas de una manera personal. Un lugar donde podían compartir los alimentos alrededor de una buena charla. Entre anécdotas y risas, sus vidas eran entrelazadas y afianzadas en el Señor. De esta forma, su vida cristiana se iba haciendo cada vez más firme, porque ellos permitían que esa relación desarrollara entre ellos un sentimiento de pertenencia. ¿Qué pasa cuando los miembros de una familia no conviven? Cuando casi no se ven. ¿Verdad que se siente uno lejano de los demás? Como que uno dice, pues es que te siento lejano a mi corazón. ¿Y qué pasa cuando usted convive mucho con alguna persona? Pues la siente muy cerquita. Es más, usted inicia una frase y la termina la otra persona. Y siente, oye, es que estamos conectados. Es que hay un clic entre nosotros. Porque hay comunión, porque hay relación. Pues lo mismo ocurre. Si nosotros, hermanos, le damos importancia a relacionarnos como discípulos de Jesucristo, vamos a empezar a desarrollar un sentimiento de pertenencia. Vamos a darnos cuenta que somos parte de una comunidad llamada Iglesia Centro Cuautitlán. Vamos a decir, cada vez que me reúno en mi iglesia. Es mi iglesia. Y amo a mi iglesia, y amo a mis hermanos. Y no hay cosa que disfrute más que estar alabando al Señor en compañía de todos mis hermanos. Qué gusto me da ver a mis hermanos que están sirviendo en moderación, en porteros, en bienvenida. Cómo disfruto estar aquí. Y es tanto el amor que siento por ellos, que los quiero ver entre semana también. Hermano, te quiero ver. ¿Cómo le hago? Ah, pues es que fíjate. La Biblia enseña que por el templo, ¿y por dónde más? Por las casas. Es por el templo y por las casas como se va desarrollando la vida de iglesia. ¿Dónde surgió esta visión de comunión con Dios y con el prójimo? ¿Cómo es que los primeros cristianos se dieron cuenta de que su crecimiento espiritual no solamente dependía de su relación con Dios, sino de su relación con el prójimo? De que era importante reunirse por el templo y reunirse por las casas. Algunos estudiosos piensan que los primeros cristianos tomaron el modelo de lo que ellos conocían como sinagoga. La palabra sinagoga, usted la ha escuchado. En hebreo es Beit Ha-Knesset y es una expresión que significa casa de asamblea. Una sinagoga es una casa de asamblea donde se reúnen, donde se congregan las personas. Eran casas donde se reunían los judíos para leer, estudiar las escrituras y orar. Leer, estudiar las escrituras y orar. Así como para realizar en ocasiones algunas asambleas donde trataban asuntos de interés de la comunidad.
De tal forma que estas sinagogas se establecían en todas las ciudades donde hubiese una comunidad judía. Sabemos que el judaísmo, desde sus orígenes, centraba su vida religiosa alrededor del templo. Cada judío tenía al menos la indicación de ir una vez al año a Jerusalén a adorar a Dios. Pero en los tiempos del imperio asirio y del imperio babilónico, estos imperios invadieron a Israel y destruyeron el templo. Los judíos se quedaron sin templo y llevaron cautivo a gran parte del pueblo lejos de su tierra. Es lo que nosotros conocemos como la diáspora o la dispersión. La dispersión fue importante para el desarrollo del judaísmo porque propició el auge de las sinagogas, ya que al encontrarse distantes del templo y no pudiendo participar, por tanto, en la adoración que ahí se celebraba, los judíos de la dispersión pues empezaron a reunirse en casas, en sinagogas, para orar y estudiar las escrituras. En la sinagoga no se ofrecían sacrificios, como en el templo. Su culto consistía en la lectura y el estudio de las escrituras y la oración solamente. Y seguramente tomando este modelo, los primeros discípulos de Jesús, siendo judíos, pues empezaron a reunirse en el templo y paralelamente en las casas. Vamos a ver algunos pasajes que confirman esto. Acompáñeme a Hechos 3, versículo 1, por favor. Y a Hechos 2, versículo 1. Dice la Escritura. Hechos 3, versículo 1. Pedro y Juan, ¿qué dice ahí? ¿A dónde? Subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ya eran discípulos de Jesucristo. Jesucristo ya había ofrecido su vida por el pecado de toda la humanidad, ya había resucitado, pero ellos seguían con su costumbre de asistir al templo. Subían al templo. En Hechos 2, del 1 al 2, comenta: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El aposento donde se reunían y donde vino el Espíritu Santo en el día del Pentecostés era una casa. No fue en el templo, fue en la casa. Todos estos pasajes nos dan luz de todo lo que puede suceder cuando nos reunimos por el templo y por las casas. Cuando nos reunimos en las casas, bien podemos recibir la administración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede moverse en medio de nosotros, sanándonos, ministrándonos, restaurándonos. A lo mejor no sentimos esa confianza al venir en la congregación para que oren por nosotros, pero ahí en la casa, en lo privadito, pues como que nos sentimos más acobijados. De la misma manera, todos nosotros, así como los primeros discípulos, debemos de comprender que la vida de iglesia no se vive solamente asistiendo los domingos al templo o al lugar donde se reúne la gran congregación, sino que debemos de estar buscando a lo largo de la semana reunirnos con nuestros hermanos. La vida cristiana entonces es una vida de relación con Dios y con el prójimo, que se vive por el templo y por las casas. ¿Sí nos queda claro a todos? Ok. Una persona que solamente se integra a la reunión dominical, que solamente viene cada 8 días, si bien le va, si no falta, está perdiéndose el vivir la verdadera vida cristiana. Aquella que experimentó la primera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Una vida de iglesia que se ejercitaba por el templo y por las casas. Dios quiere que salgamos de nuestra vida religiosa, que dejemos de ser cadochos, que dejemos de vernos nada más cada 8 días aquí. Hermano, me estás hablando muy feo. Te lo digo con todo mi amor.
No basta con estar participando únicamente de las reuniones dominicales, sino debemos de integrarnos a una casa familiar. ¿Y por qué debemos de hacerlo, hermano Jorge? Si yo estoy muy a gusto así como vivo mi cristianismo, déjame a mí, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Mira, yo nada más te estoy enseñando lo que dice la Escritura, porque si amamos a Dios, si amamos la palabra, pues de aquí sacamos el modelo de cómo debemos de vivir la vida cristiana. Yo no puedo vivir una vida cristiana a mi manera. No es a mi manera. Eso ya no es entonces cristianismo, es a la manera de Cristo, a la manera de lo que Dios nos pide hacer. Si baso mi vida cristiana a lo largo de la semana en un simple momento de 2 horas que vengo a la congregación, y a veces menos porque llego tarde, pues imagínese cómo va a ser mi vida cristiana. 2 horas a la semana por 4 domingos son 8 horas al mes. 8 horas al mes. Es la tercera parte de un día. ¿Y los demás 29 días o 30 días, dependiendo del mes? ¿Qué hacemos? ¿Se da cuenta que es muy poco el tiempo que le permitimos a Dios para que obre en nosotros? De ahí la importancia de hacer vida cristiana a lo largo de la semana. ¿Para qué invertirle más tiempo a las cosas de Dios, hermano Jorge? Como que todavía no me convences, la verdad no me convences. ¿Qué no basta con ir un ratito los domingos a la iglesia? Hoy vine a la iglesia, hermano Jorge, ya cumplí con Dios. Déjame en paz durante la semana, que muchas cosas tengo que hacer. Hermano, acuérdese lo que dice la Escritura. Tal vez tengamos mucho trabajo, somos muy ocupados, somos muy importantes. Pero dice la palabra de Dios que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Usted podrá invertirle mucho tiempo a todas las cosas importantes de la vida. Pero si Dios no está ahí, en vano es su esfuerzo. Necesitamos invitar más tiempo a Dios en nuestra vida. ¿Con qué propósito? Para que seamos edificados como una casa espiritual. Así como aprendieron los discípulos. ¿Cómo lo hicieron, hermano Jorge? Mire, siguiendo la estrategia, posiblemente de la herencia de las sinagogas que venían arrastrando. O tal vez por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cuál es su ejemplo. ¿Jesucristo hizo vida de iglesia a través de las casas? Sí. Acompáñeme al Evangelio de Juan 1, del 36 al 39, por favor. Evangelio de Juan 1, del 36 al 39. Comenta la Escritura. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los otros 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, lea conmigo por favor, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. ¿A dónde los invitó nuestro Señor Jesucristo a estos 2 discípulos? A su casa. ¿A quién le hubiera gustado ser invitado por Jesús a su casa? Yo creo que ha de haber sido la invitación más sensacional. Más que si te hubieran invitado anteriormente a Los Pinos, ¿verdad? Ahora ya es un museo. Imagínense que Jesús les dijo: vengan muchachos, los invito a mi casa. Les voy a preparar unas enchiladas verdes. ¡Uy! ¿No? Estos 2 discípulos andaban buscando el reino de los cielos. Ellos buscaban al Mesías.
Y cuando oyeron a Juan el Bautista decir, he aquí el Cordero de Dios, seguramente Jesús iba caminando por ahí, mira, ahí va el Cordero de Dios. Y ellos voltearon y dijeron, pues vamos tras de Jesús. Llegaron con Jesús, maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Pues ven, te invito. Y se quedaron con él aquel día. ¿De qué cree que han de haber hablado? ¿Del fútbol? Pues no creo. Yo creo que Jesús empezó a testificarles, a hablarles del amor de Dios en sus vidas. De tal manera que cuando salieron de su casa, lo primero que hicieron fue ir a buscar a los demás conocidos. Hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Mesías. Quedaron convencidos. ¿Dónde se dio todo esto? En una casa, en la casa de Jesús. Jesús utilizaba su casa como un lugar donde se predicara el mensaje del Evangelio, donde la gente fuera ganada para el reino de los cielos, donde la gente tuviera un encuentro personal con Jesús, en una casa, en un lugar íntimo, acogedor. Jesús usó las casas para acercar el reino de Dios a la vida de las personas. Otro ejemplo, acompáñeme a Mateo 13:36. Mateo 13:36. Para no llevarnos tanto tiempo, nada más vamos a ver este versículo. Lo interesante sería que usted en casa leyera toda la historia, para que tome nota de cómo se desarrolló. Dice aquí, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Cuando Jesucristo entró en la casa, entró a su casa y ahí en su casa no solamente predicaba, sino que también enseñaba y les explicaba a sus discípulos lo referente al reino de los cielos. Ahí en la casa, este es otro ejemplo. En una casa se puede dar enseñanza. En una casa podemos aprender todo lo que se necesita saber acerca del reino de Dios. Otro ejemplo, Mateo 8 del 14 al 15. Mateo 8 del 14 al 15. En este ejemplo se muestra cómo Jesús vino a casa de Pedro, su discípulo. Dice, y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. ¿Qué significa? Que en una casa es un buen lugar donde puede manifestarse la gloria de Dios a través de milagros de sanidad. ¿Se da cuenta? Yo creo que el apóstol Pedro se puso bien contento. En un pasaje paralelo dice que Jesucristo fue a casa de Pedro y Pedro enseguida le habló de su suegra y le dijo, Jesús, mi suegra está muy enferma. Ora por ella, por favor. Ya lleva 6 meses aquí en casa y quiero que sane. ¿Con qué propósito? Muy listo a lo mejor el apóstol Pedro, ¿verdad? Y una vez que recibió sanidad su suegra, enseguida se levantó para atenderlos y servirles. Yo creo que les hizo unos chilaquiles, ¿no? ¿Y dónde se dio todo eso? En las casas. Otro ejemplo, acompáñeme al Evangelio de Marcos capítulo 2 del 14 al 17. Marcos 2 del 14 al 17. Donde podemos ver la convivencia de amor que se gesta en una casa, cuando los discípulos comprenden la importancia de reunirse y edificarse el uno al otro. Dice Marcos 2 del 14 al 17, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa, ¿en dónde? En casa de él.
Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué significa? Que en la casa no solamente es un buen lugar para convivir, para comer juntos con alegría y sencillez de corazón, como dice Hechos 2, 46 y 47, sino que es un buen lugar para que aquellos que no conozcan a Cristo puedan ser invitados, publicanos y pecadores, personas que nunca han escuchado hablar del mensaje de Jesús y que en medio de la convivencia, en medio de una cercanía, poder escuchar el mensaje, puedan abrir su corazón y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Por eso Jesucristo decía: yo no he venido a llamar a sanos, sino a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En una casa hay justos y hay pecadores. En una casa, en una reunión de casa, no solamente se congrega la iglesia, sino es un lugar donde podemos invitar a nuestros familiares y amigos y conocidos a que escuchen el mensaje del Evangelio. ¡Qué buen propósito! A veces la gente es más fácil que acepte la invitación a una reunión de casa, a leer la Biblia, que a venir a la iglesia. Yo me acuerdo cuando a mí me invitó mi esposa por primera vez a ir a la iglesia, yo dije: ¿me quieres cambiar de religión? Es lo primero que uno piensa. Y la realidad es de que lo menos que deseamos es que la gente cambie de religión, porque sería como si nosotros estuviéramos haciendo religión. Y las religiones no sirven, hermano. La vida en Cristo es una relación personal con el Señor, y es de lo que estamos hablando. Una relación personal con Dios que se manifiesta en una relación personal con el prójimo. Otro ejemplo, acompáñeme al Evangelio de Lucas 8:39, donde Jesús acaba de sanar y hacer libre a un hombre endemoniado que estaba en la región de los Gadarenos. Después de que Jesucristo se manifestó en la vida de este varón y lo hizo libre, este varón le dijo: te voy a seguir. Y el Señor, mire lo que le dijo. Lucas 8:39. Vuélvete a tu casa. ¿A dónde? A tu casa. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Una pausa. ¿A quién cree que le tenía que contar? A su familia, a sus conocidos, a los que estaban ahí, cerca de su casa. Y dice: y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. No le bastó nada más la casa, se fue a toda la ciudad. Hermano, de estos necesitamos en la iglesia. Gadarenos. No, hermano, espérate, cruz. ¿Toco madera? Pues es gente agradecida con el Señor. Gente que dice: Jesús me sanó, Jesús me liberó, Jesús restauró mi matrimonio, Jesús cambió mi vida, Jesús quitó los rencores de mi corazón, sanó cualquier aspecto de mi ser. Dar testimonio e ir por todos lados e invitarlos a una casa para que escuchen el mensaje del Evangelio. La iglesia, querido hermano, nace, crece y se consolida en las casas. Dice Hechos 2 del 46 al 47, nuestro pasaje base. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y cuál es la consecuencia? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así es como crece una iglesia.
Todos los que habían recibido la palabra de Cristo se añadieron a esa visión. Los primeros discípulos comprendieron la importancia, no solamente de reunirse por el templo, sino hacer vida de iglesia entre semana, reunirse por las casas y darnos cuenta que lo que recibimos, la gracia que hemos recibido, es para poderla compartir y poder publicarle a todas las personas que Jesucristo vive, hermano. Todos los que habían recibido la palabra hacían esto. Cuando vivimos la vida cristiana, cuando hacemos vida de iglesia verdaderamente por el templo y por las casas, nos estamos consolidando como un pueblo, como una iglesia viva, como una iglesia sana, una iglesia fuerte, una iglesia con identidad y con propósito, cumpliéndose lo que está escrito en Hechos 16 del 4 al 5. Última cita, Hechos 16 del 4 al 5. Donde dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿De dónde cree que surgieron estas iglesias? De las reuniones en las casas. Se empezaban a reunir, empezaban a tener una identidad, descubrían su propósito y surgía la iglesia. Y las iglesias iban aumentando en número cada día. Nosotros no estamos aquí, hermanos, nada más para levantar esta obra. De aquí Dios tiene que levantar varias iglesias. Hermano, ¿porque lo dices tú? No, porque está escrito, porque esa es la voluntad de Dios, que las iglesias se multipliquen. ¿Qué me quieres decir, hermano? ¿Que de aquí van a salir varios pastores? Uy, sí, un montón. Un montón. ¿Ton? Sí, hermano. Aunque cruce los dedos. Porque esa es la voluntad de Dios. Tenemos que comprender lo que estamos haciendo. Debemos de hacer vida de iglesia. Hagamos vida de iglesia. Vamos a meternos en la visión de Jesús. Dios desea que usted y yo nos involucremos en su visión, que seamos parte de la iglesia de Jesucristo, que vive el gran mandamiento por el templo y por las casas. ¿Qué le parece si hacemos una oración? ¿Me acompaña? Padre, y yo te pido que en el nombre de Jesucristo, esta palabra que se ha compartido pueda mover nuestro corazón y nuestra voluntad, que sea una realidad de nuestra vida. Queremos ser una iglesia que verdaderamente hace vida de iglesia. No queremos hacer nada más una actividad religiosa cada domingo. Haz tu obra y toca nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo le voy a invitar a que cierre su Biblia, déjela ahí en su asiento a un lado. Vamos a hacer una dinámica. Quisiera invitar a que pasen aquí al frente, por favor, todos los que están como pastores de una casa familiar. Aquí en la Iglesia Centro creemos en esta visión y nos reunimos no solamente los domingos, sino que nos reunimos también por las casas. Y yo quisiera que usted los conociera. Actualmente tenemos registradas 10 casas familiares. Espero que hayan venido todos. Son las casas que actualmente están abiertas. Pero ¿qué cree, querido hermano? ¿Qué cree? No todos participamos en las casas familiares. Y la intención es que a partir del día de hoy, todos nosotros como iglesia empecemos a participar.
¿Dónde nos encontramos? Voy a pasar el micrófono, a ver si alcanza o se acercan, por favor. Y van a decir en qué zonas se encuentran ubicadas. Las casas de nuestros hermanos funcionan como casa base, así le llamamos. ¿Qué es una casa base? Es una casa donde inician las reuniones de casa familiar durante el trimestre. Son 3 trimestres al año, son 3 ciclos. Las primeras 2 reuniones inician en sus casas. Después, a partir de la tercera reunión, hacemos un rol, llevando la reunión a las diferentes casas de todos los que nos estamos integrando en ella. ¿Con qué propósito? Llevar el reino de los cielos a cada una de nuestras casas, porque usted sabía que cuando se ora en una casa, ahí hay bendición, la gloria de Dios se manifiesta. Y a lo mejor usted dice, hermano, pero yo no soy yo soy cristiano, pero mi familia no. Pero me dan oportunidad de que la reunión se haga ahí, ¿se puede? Claro que sí. ¿Dónde debe de brillar la luz? Donde hace falta la luz de Cristo. ¿Sí? Y créame que cuando se lleva la luz de Dios a una casa donde no son creyentes, empieza a cambiar el ambiente. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y la gloria de Dios se empieza a manifestar y al rato toda la familia es ganada para Cristo. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar los micrófonos para que nos digan brevemente su dirección, dónde se ubican, para que al término nos acerquemos todos, no se vale que nadie se vaya, vamos a acercar con cadenas, no es cierto, no se vale que nadie se vaya, se va a acercar a la casa que le quede más cercana a su domicilio para que se pueda integrar. Si usted me dice, hermano Jorge, a mí me gustaría un día abrir la casa familiar, acérquese conmigo, le tomo la palabra, créame, va a ser de bendición para su vida. ¿De veras se puede? Mire, de rodillas estoy orando para que Dios levante más casas familiares. Entonces, es un buen proyecto y está abierto para todos los que comprenden lo que significa hacer vida de iglesia. Buenas tardes, hermanos. Nosotros nos encontramos en el área de San Miguel. Nos queda muy cerca Valle de la Hacienda, Bosques, todo el área que está hasta antes de Infonavit Norte. Estamos a 5 minutos de Tepozotlán, Axotlán, Huilango, en el área de cofradías, y pues nosotros estamos atendiéndoles todos los viernes a las 7 de la noche. Bueno, el nombre de nuestra calle es Camino a las Cruces número 20, en el fraccionamiento Urbiquita, Montecarlo. Y ya al final los esperamos. Nosotros nos encontramos en la colonia Jorge Jiménez Cantú, que es Santa María las Torres. La calle es calle Efímera, Manzana 10, lote 16. Estamos colindando con colinas y pues Bosques de Morelos. Uh-huh. Buenas tardes. La ubicación de la casa se encuentra en calle Sinaloa, barrio Tlatenco, Teoloyucan. Colindamos con Tepozotlán, Cuautitlán y Coyotepe y San José y Querétaro. No, y la unidad nueva que está ahí de Tepozotlán para adentro. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Buenas tardes, hermanos. Pues la casa está abierta en Valle de la Hacienda, en la calle de Sagitario, con un horario de 10 de la mañana a 12 del día. Es los días viernes. Estamos cerca de Jardines de la Hacienda, de Ex Hacienda San Miguel también, de Arcos de la Hacienda, de las cofradías, y sobre todo el horario pues es por la mañana. Gracias, hermanos.
Nosotros nos encontramos en Teoloyucan, en el centro de Teoloyucan, y colindamos con el ejido de San José. Es la calle Fresno número 37, ejido de San José, y estamos a un costado del Centro Cristiano para más referencia. ¿Ok? Y nosotros somos el día viernes a las 8 de la noche. Les esperamos. Nosotros son los viernes de 8 a 10 de la noche. También nosotros de 8 a 9 y ya la convivencia, si gustan ir, ahí los esperamos. Esa se alarga más, por eso no da horario la hermana. A ver, de este lado, Mal. Nosotros estamos en el municipio de Tultitlán. Colindamos con Cuautitlán Izcalli, rumbo Perinorte, Lomas de Cartagena, Jardines de la Cañada, Ojo de Agua, la colonia Ojo de Agua. Estamos los viernes a las 8 de la noche. La dirección a donde nos congregamos es Andador de la Gruta, número 64, Tultitlán, Estado de México, Ciudad Labor. ¿Qué tal? Pues nosotros somos la familia Hernández. La dirección es en Dios Viento número 20 en la sección Parques. Las colonias que quedan cerca es en Sueños, Cumbria, San Antonio, Arcos de la Hacienda. Todo lo que está en centro urbano, ahí lo esperamos. Nosotros nos reunimos los viernes a las 8 de la noche. Buenas tardes, hermanos. Nosotros estamos ubicados en Cerrada de Zitácuaro número 10, en el barrio de Tlatenco, también muy cerca del centro de Teoloyucan. Como referencias, bueno, atrás de la secundaria, ¿no? Entre Morelia y Michoacán. Y nuestras reuniones son los viernes a las 8 de la mañana. 8 de la noche. Digo, a las 8 de la mañana. A las 8 de, bueno, ya si quieren todo el día. Bueno, a las 8 de la noche hasta las 10 más o menos, y los esperamos a los que pueden asistir. La casa de ustedes está ubicada en el primer retorno de Pandora, 11B, en Ensueños, entre Avenida Amazonas y 1 de Mayo. Las reuniones son los lunes a las 10 de la mañana. Si usted se pregunta, oiga hermano, ¿y no habrá una más cerca? Sí, la de usted. La de usted es la que le va a quedar más cerquita. Pero hay que querer, ¿verdad? Yo le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. Vamos a esparcirnos un poquito, así hacia allá, para que no nos amontonemos todos aquí al centro. Y le voy a invitar a que se acerque a los hermanos. No los escoge y diga, ay, ¿cuál es el más guapo? No. Sino acérquese y ahorita le van a dar más referencia, más indicaciones para que esta semana empiece usted a participar. Dese la oportunidad. Trate de hacer a un lado cualquier estructura que le diga, no puedo, no tengo tiempo, no quiero, ¿para qué? No. Haga todo eso a un lado y dese la oportunidad. Si hacemos esto, hermano, créame que cosas fantásticas van a empezar a suceder en medio de todos nosotros. Le voy a invitar a que se acerque, por favor. Lo voy a estar observando. Acérquese, por favor, a la casa base más próxima a su domicilio. Acérquese, por favor, a la casa base más próxima a su domicilio. Y si usted me dice, hermano, yo quiero abrir mi casa, acérquese conmigo, por favor. Acérquese conmigo. Si usted quiere abrir su casa, acérquese conmigo. ¿Ok? Pues adelante, hermanos.